Buenas tardes a todos. Gracias por participar. Hoy vamos a tener como expositor al acompañante terapéutico Vladimiro Chiatone. Él está vinculado con ATALIC, que es la sigla de acompañantes terapéuticos de América Latina y el Caribe. Y bueno, y la presentación de hoy va a girar alrededor del rol del acompañante terapéutico en la asistencia de personas con esquizofrenia. Vladimiro, adelante. Gracias por estar con nosotros y brindarnos esta charla. Te Bueno, escuchamos. gracias doctor, buenas tardes, gracias por la presentación y gracias a AFE por la invitación. Estos espacios son por demás de importante para la profesión, para poder promover el acompañamiento terapéutico y también poder promover un poco el trabajo que se realiza desde el acompañamiento terapéutico. Si me permiten, voy a comenzar a hacer una pequeña introducción para hacer algunas diferenciaciones que se presentan en la clínica con respecto al acompañamiento terapéutico y al concepto del cuidado o el concepto de asistencia, ¿no? La diferenciación en base a las profesiones gira muchas veces en torno a lo que se espera de la demanda. El acompañamiento terapéutico en un principio comenzó siendo un dispositivo en torno a la clínica de las adicciones, específicamente el trabajo de las clínicas de las adicciones, pero desde un contexto de encierro, de semi-encierro. En aquellos tiempos se llamó inicialmente amigo calificado al acompañante terapéutico, una denominación que le dio el doctor Eduardo Calina, que fue quien comenzó a construir y a instaurar un poco el acompañamiento terapéutico como dispositivo. Con él estaban dos psicólogas, Susana Kuras-Mauer y Silvia Resniski, quienes comenzaron a documentar un poco la clínica del acompañamiento terapéutico y allá por el año 82-83 presentaron un libro contando la experiencia de amigo calificado, pero se llamó El acompañamiento terapéutico a pacientes con psicosis. Ese fue el primer documento, la primera teorización acerca del acompañamiento terapéutico y la modificación un poco de la estructura de la denominación, como llamar la denominación de origen, ¿no? Que estaba un poco malograda, sobre todo por el término y por la definición. Amigo calificado destruía un poco la continuidad de la prestación, sobre todo por el concepto de amistad, y sobre todo por el concepto de amistad que se daba en el territorio clínico en el cual se abordaba, que era ni más ni menos que el territorio de las adicciones. La construcción de la profesión se vio un poco frenada en esos tiempos, pero a su vez también llegan noticias de Estados Unidos, posguerra de Vietnam, la construcción de las terapias de grupo, y surge también ahí un instrumento que se llamó en aquel momento amigo rentado, que luego se modificó un poco y fue traspolándose al nombre de Pathfinder, que subsiste hasta los días de hoy, y que esa idea bajó un poco hasta América Central con el nombre de Shadow, que es el acompañamiento terapéutico, entre comillas, pero escolar. En un principio el acompañamiento terapéutico no requería de más formación que el hecho de la voluntad de acompañar a alguien sin una formación específica. Obviamente el trabajo inicial fue documentado por licenciados en acompañamiento terapéutico, como lo fue el doctor Gustavo Rossi, bueno, y otros más que fueron abriendo un poco el camino, pero siempre hablando del acompañamiento terapéutico desde una escuela psicoanalítica, específicamente psicoanalítica y estructuralmente psicoanalítica. De hecho, durante mucho tiempo se habló de transferencia en el acompañamiento terapéutico y cuestiones que fueron limitando un poco el campo de acción o la libertad de acción del acompañamiento terapéutico propiamente dicho. Se fue construyendo y consolidando como una profesión propia, y con el paso del tiempo esta profesión necesitó de una formación específica ya, y no fue suficiente el hecho de contar con una carrera en psicología o específicamente en psicoanálisis, sino comenzar a construir un poco un profesional acorde, ¿sí? Específicamente aquí en la provincia de Buenos Aires, y específicamente en la ciudad de La Plata, yo estudié allá por el año 2000,
había casi 25, 26 cursos de acompañamiento terapéutico en la Ciudad de La Plata, que iban de cursos de los 3 meses hasta los 2 años, cursos en que enseñaba a rotar a un paciente para que no tenga escaras, controlar un suero, o la biblioteca freudiana y lacaniana completa. Tan variado era así el acompañamiento terapéutico que comenzó a constituirse como una especie de comodín para las familias que necesitaban una apoyatura, sobre todo en la búsqueda un poco del concepto de la asistencia. Por aquella época, en el año 2007, el IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, saca la primera resolución específica en acompañamiento terapéutico, la resolución 211-07, donde consolida la figura del acompañante terapéutico, la estructura en un tiempo, y le pone un valor a la hora del acompañamiento terapéutico. Fue la punta de lanza para que el acompañamiento terapéutico comience a constituirse propiamente como una profesión. Pero el IOMA en aquella resolución había cometido, no un error, pero sí una cuestión de como una especie de parche, que puso un renglón que decía, explicaba lo que era el acompañante terapéutico, rudimentariamente, porque rudimentaria también era la profesión en aquel momento, explicaba que el acompañante terapéutico cumplía determinadas funciones y decía, en los lugares donde no exista la figura, se cubrirá a las personas que hagan las veces del mismo. Esto consolidó en el acompañamiento terapéutico una cuestión de una construcción de una profesión a la cual no era necesario ser formado específicamente como acompañante terapéutico, sino era simplemente necesario ser estudiante avanzado de psicología, profesor de educación física, psicopedagogo, lo que fuera, para que el idioma cubra el acompañamiento terapéutico. De ahí que comenzó a constituirse como casi una figura de asistencia, ¿no? No tanto como se fue consolidando hoy. Allá por el año 2008-2009 nos acercamos un grupo de acompañantes terapéuticos al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y comenzamos a construir lo que hoy son las resoluciones específicas de formación que existen en toda la provincia de Buenos Aires. La resolución 1014/14, que consta de 1 año nada más de formación, y la complementación de la Tecnicatura Superior, que es la resolución 1221. Eso reguló la profesión, la fue constituyendo, le fue dando cuerpo, y al día de hoy existe la licenciatura en acompañamiento terapéutico que se dicta en 3 universidades nacionales. Tenemos acá, creo que alumnos de la Universidad Guillermo Brown. También comenzaron a constituirse tecnicaturas universitarias en el acompañamiento terapéutico, muchas de ellas universidades del conurbano, bueno, como es Guillermo Brown, pero también la Universidad de San Antonio de Areco, bueno, unas cuantas universidades en el interior, de cual tuve el placer de ser docente en casi todas. Después de la constitución de esa formación específica, comenzó a constituirse el acompañante terapéutico como un profesional, ¿sí? Y comenzó a delimitarse dos conceptos cuasi topológicos de la profesión, que son el rol y la función, que muchas veces se confunden como si fuese una sola cosa. Y esto es importante saber, porque esto es lo que delimita la profesión acompañamiento terapéutico. Porque el rol del acompañante terapéutico es la pertenencia necesariamente de un equipo interdisciplinario. El trabajo del acompañante terapéutico en el territorio clínico es un trabajo de representación de un equipo interdisciplinario. Y la función es la especificidad del acompañante terapéutico para llevar a cabo determinadas acciones en el campo clínico tendientes a una demanda que surjan de ese equipo interdisciplinario. De aquí la diferenciación y cómo fue diferenciándose el acompañante terapéutico del cuidador, o los conceptos elementales del cuidado, de la asistencia. Porque si nosotros consideramos la asistencia es básicamente un acto, ¿no? De hecho se le llama higiene y confort, ¿no? Se higieniza, se le da de comer, y cesa la acción inmediata del cuidador, y el cuidador pasa a, si podemos considerarlo un estado pasivo, hasta la próxima acción. El acompañamiento terapéutico es una sucesión de actos que va trabajando específicamente en la cotidianeidad con la persona, pero necesariamente en un concepto elemental que es el vínculo. ¿Se acuerdan que en un principio yo había hablado del psicoanálisis? Hablaban del psicoanálisis como un concepto de transferencia. Bueno, la diferencia entre vínculo y transferencia tiene que ver con el posicionamiento del profesional. Se construye desde cero.
se va construyendo cotidianamente esa relación y ese vínculo para que a partir de ese vínculo se vaya con el acompañado, constituyendo un deseo, una necesidad, una construcción de salir en lo social, lo que es, ni más ni menos, el acompañante terapéutico a partir de su recursero teórico, es un agente social, es un concepto sociocomunitario, es la relación entre la sociedad y esa persona que por diferentes motivos está relegada en su domicilio o en una clínica o muchas veces cuestiones peores como un manicomio, cuestiones que tienen que ver con esa realidad. Yo escribí un libro hace un año más o menos que se llama El concepto de la patología derivada en el acompañamiento terapéutico. Es este libro, un libro básico, chiquitito, ahí se ve al revés, pero bueno. ¿Qué significa la patología derivada, sobre todo en el acompañamiento terapéutico? Es que lo que enferma a la persona no es la patología en sí mismo, sino el concepto social que se tiene de esa patología, ¿no? El concepto de la psicosis como concepto elemental de la locura, el concepto elemental de la locura como temor a esa locura, y cómo la sociedad va tejiendo y etiquetando a la persona para evitar la inserción social. Históricamente, la locura se la encerraba, pero no para un tratamiento, sino para esconderla. Yo tuve la posibilidad de poder dar clases en varias ciudades del interior y siempre veía los cementerios y los manicomios alejados con tapiales altos. Y siempre pensaba, ¿por qué tapiales altos si en ninguno de esos dos lugares la gente se escapa? Y lo que hacían los tapiales básicamente era esconder a lo que le tememos. Y ese temor fue construyendo en la persona o en el otro una patología, que es la patología muchas veces del esconder, del temor, y muchas veces en el acompañamiento terapéutico, aquellos que acompañamos a personas, se trabaja específicamente con el miedo que tiene la persona a salir en la sociedad, porque lo miran, porque lo juzga, la mirada del otro antes era constitutiva y ahora juzga. Nosotros vemos, sobre todo, y es más acentuado cuando acompañamos en la discapacidad, que no son personas con discapacidad, sino son entornos discapacitantes, ¿no? Un auto parado en una rampa, los toldos de los negocios a menos de 1,50 m y las personas no videntes que sean con el toldo en la frente, las sillas y mesas en las veredas que no dejan pasar una silla de rueda, los taxis que no paran porque la silla de rueda les raya. Bueno, eso va constituyendo en nuestros acompañados un concepto que a mí me sirvió llamar como una patología derivada. Enferma mucho más el concepto social de lo patológico que la patología en sí misma. Y es ahí donde interviene el acompañante terapéutico como concepto social, como puente social. Muchas veces, en un principio, este libro que yo les nombré de Susana Curas de Maurer y Resniski, nombraba entre muchas otras cualidades del acompañamiento terapéutico el modelo desinstitucionalizador, ¿no? La desinstitucionalización se viene hablando como desde el acompañamiento terapéutico desde el principio de los tiempos del acompañamiento terapéutico. No hay acompañamiento terapéutico que trabaje en la adherencia al encierro, sino lo que hay, y cuando se incorpora un acompañante terapéutico, es en la posibilidad y en la facilitación del salir, del afuera, ¿no? Ese puente social que genera la cotidianeidad a partir de un vínculo. Pero también la desinstitucionalización tiene mucho que ver en este concepto de repitencia que hay, sobre todo en las internaciones de muchas personas. Hay personas, justo hoy vengo de acompañar a una persona con esquizofrenia, que está en una clínica, y que él me comentaba esto, que él tiene miedo de salir porque se siente más cómodo dentro de la clínica que en la calle. Y entonces yo pensaba, el modelo desinstitucionalizador del acompañante terapéutico no es sacar a la persona a la calle, sino sacar a la institución del cuerpo a esa persona. Que esa persona se sienta representada por una institución, es una falla grave del sistema, porque la institución tiene que pasar para ser alojado, para ser, no curado, pero sí atendido, y luego que vuelva al lugar de origen. Digo, nadie nace, la locura no nace en la clínica. La enfermedad no nace en una clínica, sino que está en el afuera y esa persona, darle las herramientas necesarias para que esa persona transite la cotidianeidad a pesar de lo social, pero con las fuerzas necesarias como para afrontar ese concepto social que implica
esa patología derivada. Entonces la desinstitucionalización no solo es sacar a la persona a la calle, y no solo es el trabajo del acompañante terapéutico, sino trabajar para sacar el concepto instituyente de la institución en el cuerpo de la persona. Y ese es el trabajo elemental del acompañante terapéutico, que se traduce específicamente en dos conceptos elementales que hemos nombrado hoy, que es el rol y la función. Un acompañante terapéutico no puede trabajar sin equipo interdisciplinario, no puede trabajar sin supervisión. Si no hay supervisión, no hay acompañamiento terapéutico posible, porque se gira en círculos cuando no estamos supervisados, y se gira en círculos cuando no hay un equipo con quien volcar lo que nosotros observamos cotidianamente. Ahora hay una realidad también. Las obras sociales, la cobertura del acompañamiento terapéutico en los últimos tiempos se ha visto con ciertas dificultades. Se ha demostrado efectivamente que el acompañamiento terapéutico es un recurso valiosísimo, sobre todo en internaciones prolongadas, en personas que son recurrentes en las internaciones, sobre todo en la esquizofrenia. El acompañamiento terapéutico ha demostrado que ha alargado los tiempos de externación y ha acortado los tiempos de internación con la presencia del acompañante terapéutico dentro de la clínica, y el sostén del acompañamiento terapéutico como representante del afuera, y como esa participación del afuera y la planificación de lo que vamos a hacer afuera, ¿no? Como abrir una especie de horizonte. A partir del vínculo, necesariamente, del vínculo es que trabaja el acompañante terapéutico. Ahora, el acompañamiento terapéutico ha demostrado su efectividad a partir de esto que yo redundo en decirles que es el campo clínico. Pero el acompañamiento terapéutico, al carecer de representación el acompañante terapéutico, este último tiempo se ha visto como una redundancia en la solicitud de algunas obras sociales de pedir un psicólogo que haga las veces de acompañante terapéutico para la cobertura de la obra social. Bien. Permítame decirles que, en principio, el psicólogo que actúe como acompañante terapéutico lo que está haciendo es ni más ni menos que una apropiación de título, porque no está formado. En la provincia de Buenos Aires existe la formación específica de acompañamiento terapéutico. De muy mala gana, nuestra fundación tiene un instituto superior en el cual formamos acompañantes terapéuticos, y de muy mala gana brindamos ese año intermedio que otorga un título. Digo de muy mala gana porque estamos conscientes de que no formamos un profesional a la altura en un año para trabajar con el dolor ajeno y para sostener ese adentro como representación de la afuera con el recurso teórico que brinda un año. Pero bueno, la legalidad hoy por hoy advierte eso, y se tiene que dar de esa manera. Esto ha ido también en detrimento mucho del acompañamiento terapéutico, y es válido también decirlo esto, que hay muchos cuidadores que ganan mucho menos que un acompañante terapéutico, y haciendo un curso de acompañante terapéutico al año trabajan como cuidadores, pero cobran como acompañantes terapéuticos. Entonces, cae la redundancia muchas veces de la solicitud del acompañante terapéutico para necesidades específicas de higiene y confort. Entonces, muchas veces es necesario la recomendación profesional del acompañamiento terapéutico como recurso social, y no como recurso sanitario, como recurso, si se quiere, de contención en cuanto al aseo. Acompañante terapéutico, así como lo delimitaron curas de Mauro y Resniski, no implica que acompañen una terapia, no implica que el acompañante terapéutico acompañe una terapia, sino que elementalmente ese acompañamiento es terapéutico para la persona. Ahí curas de Mauro y Resniski hablan específicamente de una persona con estado catatónico, autoinducido, que está en una clínica durante mucho tiempo, y la clínica decide darle el alta, pero bueno, van a intermediar porque escucharon esta idea del acompañamiento terapéutico. Bueno, y detallan el seguimiento que va haciendo la acompañante con ese estar, que le toma la mano un día, se da cuenta que la presión de la mano cuando ella toma mate, que ejerce una presión distinta al sorber el mate. Entonces al otro día trae un mate, le dice: te dejé un mate arriba de la mesa de luz, nunca toma ese mate, pero la música que le gusta también le aprieta la mano, la lectura, va haciendo una conexión a partir necesariamente del vínculo y de esa representación de la afuera. Bueno, y terminan las dos, ella dejó un día el termo olvidado, y terminan las dos yendo a la cocina a calentar el agua para el mate y tomando el mate cada uno.
Digo, y no fue un trabajo mágico el que se realizó. No fue un trabajo que el único que lo pudo hacer con una varita mágica fue el acompañante terapéutico, sino que lo que modificó la estructura del encierro fue que alguien se sentó y acompañó y se presentó terapéuticamente hacia el otro y lo identificó como un otro y comenzó a evaluar cotidianamente cuestiones elementales. Comenzó a construir lo que también digo en este libro, es la construcción de las máscaras. Hay una analogía que yo hago, yo colecciono máscaras, e hice una analogía que en la construcción del vínculo lo que se construye es una máscara. Y hay una máscara como una especie de ritual, existe en el acompañamiento terapéutico un recurso que se llama encuadre, que lo tienen todas las profesiones, ¿no? Nosotros cuando encuadramos el acompañamiento terapéutico lo encuadramos en un concepto que es tiempo y espacio. ¿Dónde vamos a acompañar a la persona? No es lo mismo acompañar a una persona en una escuela, en un club, que en una clínica, que en su casa. Y no puede ser mixto el acompañamiento terapéutico porque el vínculo no es nunca mixto, ¿sí? Si vamos a hacer un acompañamiento terapéutico domiciliario, el acompañamiento terapéutico es necesariamente domiciliario, ¿sí? Y se va a hacer lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 y no y si se estableció que es lunes, miércoles y viernes, no voy a ir un martes a las 3 de la tarde porque la mamá tiene que ir a nadar. Porque lo que estamos haciendo en ese concepto es suplir un vínculo que no es el nuestro. La estructura del acompañamiento terapéutico tiene una necesidad que es básicamente el encuadre, y ese encuadre es inamovible, se mueve solamente cuando el concepto del acompañamiento terapéutico evoluciona. Agregamos más cantidad de horas porque me di cuenta que ahora con Carlitos podemos subir al colectivo. Antes no podíamos subir al colectivo porque se quería bajar. Le daba vértigo. Bueno, logramos que se suba. Ahora, ese subir al colectivo con Carlitos tenemos que dar una direccionalidad. ¿Qué podemos hacer? Ir al cine. Bueno, pero para ir al cine tenemos que agregar un día más porque vamos a llegar a la puerta del cine, nos vamos a volver porque le va a dar miedo la oscuridad, el ruido va a ser muy alto, por ahí entramos, estamos 5 minutos y nos vamos. Bueno, esos reencuadres sucesivos tienen que ver en torno a un concepto evolutivo, pero de la relación acompañante terapéutico acompañado. Hoy nombré a Gustavo Rossi, y Gustavo Rossi dice que el acompañante terapéutico trabaja siendo significativo solamente para el sujeto, no para el entorno. No acompañamos el deseo de toda la familia porque si no sería ilimitado. Una función elemental del acompañante terapéutico es trabajar para quedarse sin trabajo. Un acompañamiento terapéutico efectivo es quedarse sin trabajo. Porque el concepto del acompañamiento terapéutico no es un concepto, ¿cómo decir?, ortopédico, que trabaja con la falta. No trabajamos con la falta nosotros, trabajamos con lo que la persona tiene, trabajamos con toda la persona. Si nosotros fuésemos un concepto ortopédico, estaríamos de por vida con una persona, porque si no, esa persona no caminaría sin nosotros. Lo que nosotros hacemos no es enseñarle a caminar a la persona, sino ayudarle a aprender a caminar, que son dos cosas distintas. Y cuando digo caminar, tiene que ver con caminar entre la sociedad, ¿no? Con todo lo que la sociedad le ofrece. Hay espacios en los cuales el acompañante terapéutico hoy por hoy es más requerido que en otros. Las escuelas, por ejemplo, hay un boom de acompañamiento de solicitudes de acompañamiento terapéutico en escuelas, en el cual no se comprende la figura específica del acompañante terapéutico. Muchos creen que el acompañante terapéutico está para que el niño aprenda a estudiar, y no es así. El acompañante terapéutico es el puente social para que el niño se apropie del espacio escuela, para que la escuela cumpla la función de enseñar. Específicamente en pacientes que tienen esquizofrenia, la incorporación del acompañante terapéutico es absolutamente eficaz en tanto y en cuanto hasta el acompañante terapéutico puede ver en las reacciones de la persona después de un tiempo y trabajando específicamente con esa persona, y hasta puede adivinar en el mal sentido, si no puede prever o adelantarse a determinadas reacciones. Hay veces que el acompañante terapéutico se antepone a caídas o a brotes y se evita la internación con la incorporación del acompañante terapéutico porque habla automáticamente al médico. Mirá, hoy lo veo muy nervioso, está como más, gesticula más, hasta cambia la voz, a veces está como más hiperactivo. El médico automáticamente le dice al acompañante, aumentale un poco la dosis de la medicación y decime cómo reacciona. Estamos en contacto todo el tiempo
Y ese contacto de estar todo el tiempo evita que la persona llegue a su pico máximo y que haya la necesidad de tener que internarlo para poder bajarlo. Y muchos sabemos que esas internaciones se prolongan mucho más del tiempo porque las internaciones no son un concepto de uno a uno, ¿sí? Se pierde en la multitud. Y el acompañante terapéutico, como decía un profesor mío, es como que a lo largo del tiempo lo que va haciendo el acompañante terapéutico es ir construyendo un traje a medida, ¿sí? En la mirada, en la cotidianidad del otro, lo que va haciendo es pensar su expertise y constituir una clínica específica con la persona que acompañamos, ¿sí? Porque acompañamos personas, no acompañamos patologías. Eso es lo elemental del concepto. Acompañamos conceptos biológicos como es la patología, pero también un concepto social como lo es el entorno, y también un concepto psicológico como es el contexto. Nosotros cuando quedamos embarazados, en el deseo de nuestro embarazo nunca queda, ojalá que mi hijo sea esquizofrénico. Digo, la esquizofrenia viene a romper un deseo, viene a romper una rutina, viene a constituir cuestiones elementales que nosotros creíamos que no nos iban a pasar. Y cuando nos pasan, hay distintas reacciones. Nosotros vemos que muchas veces, si me permiten, no es peyorativo, sino a la locura se la encierra, se la esconde o se la exhibe. Y depende de esas reacciones, tiene que ver con la historia propia de la familia, ¿sí? Yo siempre cuento que soy de un pueblo muy chiquito, que me enteré que un amigo mío tenía un hermano con discapacidad, parálisis cerebral, el día que el hermano se murió, y tenía 48 años el hermano. Y en el pueblo le preguntaban a la mamá por qué nunca lo había sacado. La mamá era de la sociedad de fomento, el papá era bombero, o sea, tenía una vida social activa, y ella decía porque no quería que la gente lo vea, porque le tenía miedo a la reacción de la gente. Bueno, eso es una cuestión sobre la cual, más allá de lo patológico, también incide y genera y constituye una patología derivada de su propia patología, que es elementalmente con lo que nosotros trabajamos como acompañantes terapéuticos. No vamos a trabajar ni vamos a ser expertos en esquizofrenia, porque para eso necesariamente tenemos que pertenecer a un equipo interdisciplinario que nos va a dar los elementos a tener en cuenta con esa persona. Y además considero y creo que la patología no actúa de la misma manera en todas las personas, porque también somos seres sociales y seres con historia, donde la patología reacciona de distintas formas, ¿sí? Hay veces que muchas más elaboradas, hay patologías que son mucho más elaboradas desde el discernimiento de la propia persona, y hay veces que son mucho más elementales, y también hay veces donde la familia accede al trabajo del acompañante terapéutico, y hay veces donde la familia actúa sobre el acompañante terapéutico diciendo, si es mi hijo, yo conozco más a mi hijo que vos, entonces yo sé lo que quiero para mi hijo. Y muchas veces ese concepto de yo conozco más a mi hijo es para el acompañante terapéutico un elemento a trabajar y explicar y a encuadrar. Nosotros tenemos que encuadrar que nuestro trabajo es específicamente con la persona que vamos a acompañar, porque trabajando específicamente con la persona que vamos a acompañar, nuestro trabajo va a ser más efectivo. Si nosotros vamos a una casa donde el papá quiere que el hijo sea una cosa, la mamá quiere que el hijo haga otra cosa, la hermana considera que el hijo tiene que dejar un poco más tranquilo al papá y a la mamá, y actúa sobre el hermano con determinadas actitudes, y si uno planifica algo con el hermano, cuando vamos a salir, la mamá dice, no, no salgan porque hace frío, o el papá dice, no, no salgan en colectivo porque yo los alcanzo con el auto, la hermana dice, no vayas vos papá porque al final estás todo el tiempo, digo, se genera en eso un cúmulo tal donde la demanda y la especificidad del acompañante terapéutico se dispersa. Suele pasar, es mucho más común de lo que resulta, pero muchas veces cuando eso ocurre es porque el rol del acompañante terapéutico no está definido. Es porque el acompañante terapéutico tiene la concepción de que trabaja para un equipo interdisciplinario y no en un equipo interdisciplinario. Entonces, muchas veces el acompañante terapéutico no encuadra porque espera directivas del equipo interdisciplinario para saber qué hacer en el campo clínico y en el campo de la expertise de ese acompañante. Y a veces el equipo no sabe, no está en conexión. La interdisciplina es absolutamente compleja, es absolutamente compleja. He tenido
la posibilidad de dar clases en Cuba, en Costa Rica, en México, donde el concepto interdisciplina en muchos lugares es hasta casi un obstáculo. En Cuba, sobre todo, hablar de interdisciplina es un obstáculo, no existe la palabra interdisciplina. Hay una dirección, y la dirección de la cura, y se va hacia eso, y si eso no existe, medio que se desintegra en el camino. En la República Argentina, a mi modo de entender, el acompañante terapéutico fue ganando cabida, pero también fue ganando cabida a partir de su propia expertise y de traer a las reuniones interdisciplinarias una mirada de la cual carece el resto del equipo. Porque la persona va al médico, va al psicólogo, va al terapista ocupacional, y lo único que va a la persona es el acompañante terapéutico. Fíjense que la persona a veces, no siempre, pero a veces se baña, se peina, se cambia para ir al médico, modifica hasta su estructura para ir al médico, pero cuando nosotros vamos a la casa nos recibe como en su cotidianeidad, nos aloja en su cotidianeidad. Y a veces el acompañante terapéutico lleva al campo interdisciplinario cuestiones que para el resto del equipo no estaban presentes porque no se cuentan, porque a veces se esconde esta cuestión de que nosotros decimos que trabajamos con esa patología derivada. Muchas veces constituye una patología derivada cuestiones que intrafamiliarmente se esconden, no se quieren decir, o se tienen como ya sobreentendidas, entonces no lo vamos a contar. Es el acompañante terapéutico una herramienta necesaria. No es un alcahuete, permítanme decirles eso. No es el alcahuete de la familia, sino que el acompañante terapéutico también tiene ese recurso de poder saber qué es valorable dentro de la interdisciplina para poder compartir con el resto del equipo, y es en el equipo interdisciplinario donde se ve las actividades que se llevan a cabo en el acompañamiento terapéutico, se repiensan, se generan una demanda y se vuelven a trabajar en el campo clínico, ¿sí? Esa representación que nos da la interdisciplina nos da a nosotros también la posibilidad de trabajar desmarcándonos del concepto profesional del acompañante terapéutico. Por ejemplo, la mamá dice, che, ¿por qué no salen un poco? Nosotros sabemos que no podemos ir ¿por qué no van a tomar un café? Sabemos que no podemos ir a tomar un café con Carlito porque Carlito por ahí empieza los gritos, no está preparado todavía para soportar la mirada del otro. Ahora, ¿qué pasa si yo como acompañante terapéutico le digo, no, mirá, la verdad que no, una vez, no, mirá, la verdad que no, 2 veces, no, mirá, digo, se va desgastando el vínculo y esa permisividad o permeabilidad que hay en la familia se va perdiendo. Entonces, ¿qué pasa si uno dice, mira, déjame que lo hablo con el equipo, lo evaluamos, lo ponemos a consideración y trabajamos con el equipo para que llegue el día necesario para que con Carlitos salgamos y podamos a tomar un café sin que esto resulte una cuestión negativa para Carlitos y no sea una mala experiencia? Es totalmente distinto a que el acompañante terapéutico diga que no. Le estamos diciendo que no, pero le estamos diciendo que no a través de una representación, que es la representación del equipo interdisciplinario. Había un psicólogo social, John Riviere, que hablaba de distancia operativa, y el acompañante terapéutico trabaja construyendo un poco esa distancia operativa, que es la que nos permite cotidianamente trabajar en ese círculo imaginario sin acercarnos demasiado, como para que esa cercanía obnubile el trabajo del acompañante terapéutico, o sin alejarnos tanto que no nos importe el acompañado. Esa distancia se sostiene y se genera ni más ni menos que con la supervisión y con el trabajo interdisciplinario. Las horas sociales, decía hoy, y me fui un poco que les dicen a las familiares que es mejor un psicólogo. Y esto tiene muchas veces una raíz económica. El acompañante terapéutico no puede inscribirse en lo que es la Superintendencia de Servicios de Salud. El nomenclador nacional no puede inscribirse porque ahí se inscriben solamente las profesiones de grado. Entonces hay obras sociales que han encontrado la vuelta de contratar psicólogos o psicopedagogos para que lleven a cabo nuestra función, y reciben una devolución por parte de la Superintendencia en prestación. Pero tienen que saber los familiares que es obligatorio la cobertura del acompañamiento terapéutico. Hay una ley, la 24901, que es la ley de discapacidad. La ley de salud mental incorpora la figura del acompañante terapéutico. El capítulo 5, artículo 4, artículo 12, dice que está prohibido
prohibido suplantar, no, dar mayor cantidad de medicación para suplantar la presencia de un acompañante terapéutico. Digo, hay 3 ejes fundamentales de la ley de salud mental, que es la desmedicalización, el cambio de paradigma de paciente por el de persona con padecimiento mental, y ubica al acompañante terapéutico en el concepto de la desmedicalización. Hay un médico que se llama Pellegrini, no me acuerdo el nombre de pila, que es de San Luis, que él hizo la ley de salud mental en San Luis. Y yo les recomiendo, hay como es un video cortito. Jorge Pellegrini. ¿Cómo se llama? Jorge Pellegrini. Jorge Pellegrini. Él y Graciela Bustos son impulsores del acompañamiento terapéutico en San Luis. Y hay un documental muy chiquito, pero muy lindo, que se llama Dios al manicomio, que es la construcción o la modificación del manicomio en un hospital escuela. Y él dijo que lo primero que hizo cuando entró es primero revisar el vademecum de todos los internos, modificar eso con 3 o 4 drogas, y a partir de eso comenzar a salir. Dice que cuando las personas comenzaron a cansarse, no necesitaron de una medicación para dormirse, porque el cansancio le proponía ¿cómo decirlo? Un ansiolítico natural, digamos. Y eso fue el inicio de la incorporación de acompañantes terapéuticos, y la Ley de Salud Mental de San Luis tiene pensada la incorporación del acompañante terapéutico. De hecho, ellos tienen un programa que se llama Programa de Integración Social, muy interesante, donde también incorpora acompañantes terapéuticos en ese dispositivo. Y se ha demostrado la incidencia de aquellas personas que tienen el acompañante terapéutico, de aquellos que no lo tienen, sobre todo la reincidencia en la hospitalización. Es importante conocer el acompañante terapéutico como modelo de trabajo, y como modelo de trabajo sobre todo desde el concepto elementalmente interdisciplinario. Se vale de la interdisciplina el acompañante terapéutico, se nutre de la interdisciplina. Y muchas veces yo superviso acompañantes terapéuticos hace mucho tiempo, y hay muchos acompañantes terapéuticos que responden también a este llamado de necesito un acompañante terapéutico para mi hijo, en lugar de mi hijo necesita un acompañante terapéutico. Esa construcción de la necesidad, del concepto del deseo, del trabajo, es lo que va constituyendo lo que yo les comenté antes como concepto del encuadre. Pero en la supervisión, muchos acompañantes terapéuticos dicen, no tengo equipo, trabajo yo con el médico, a veces me recibe el psicólogo. 2 son un equipo, porque 2 es una mirada interdisciplinaria. El psicólogo y el acompañante terapéutico son una mirada interdisciplinaria. ¿Qué hay en ese discurso de no tengo un equipo? Se sienten por fuera del equipo, no se sienten partícipes del equipo. Entonces dicen, no tengo equipo, hay un psicólogo nada más. El psicólogo y vos es el acompañante terapéutico, un integrante necesario del equipo. Yo heredé de mi abuelo un reloj, esos relojes ferroviarios chalequeros que le dicen que son redonditos, que van en el bolsillo. Y con eso describo a mis alumnos lo que es el rol y la función. Cuando nosotros abrimos la parte de atrás del reloj, vemos una serie de engranajes que están perfectamente calibrados y cada uno cumple una función necesaria para que esa maquinaria ande. Y lo damos vuelta y del otro lado está la hora, que es la función específica del reloj. Bueno, ese es el rol. El rol es pertenecer a uno de esos engranajes de la máquina para que el reloj dé la hora. Si nosotros sacamos un engranaje y lo ponemos en otro lugar, ese reloj se descompone. No da la hora, no funciona. Están las agujas, están las máquinas, están los engranajes, pero no funcionan. Y muchas veces el acompañamiento terapéutico sin equipo interdisciplinario es básicamente eso. Sin relación, si me permiten, sin relación interdisciplinaria, no sin equipo, porque a veces hay un equipo, pero no se sabe uno de la existencia de otro profesional. Entonces, el concepto elemental del acompañante terapéutico es trabajar como un engranaje para que ese reloj, ese equipo, esa interdisciplina dé la hora. Y cuando el reloj comienza a funcionar bien es porque todo el engranaje detrás anda bien. Y muchas veces la incorporación del acompañante terapéutico genera interdisciplina. Porque a veces
No, que el psicólogo el jueves no puede, bueno, yo voy al psicólogo, le llevo un informe. El doctor, bueno, le llevo el informe del doctor. Entonces, leyendo el mismo informe hasta en un grupo de WhatsApp se puede hacer interdisciplina. ¿No? Ah, leí, qué bueno lo que estás haciendo con respecto a esto. Está bueno y yo no había pensado nunca que Josecito podría lograr subirse a un colectivo, lo lograste. Bueno, podemos trabajar entonces en pensar, la próxima vez cuando vengan a consulta, venite con él en colectivo, en vez de que lo traiga el papá. ¿Se entiende? Digo, hay una relación, una necesidad interdisciplinaria del acompañante terapéutico con el trabajo de afuera, pero no es tiempo la interdisciplina. La interdisciplina es conocer lo que está haciendo el otro. No es sentarse. Si nos sentamos y charlamos, buenísimo, porque hay un ida y vuelta, pero a partir de un informe, por eso es elemental, sobre todo para el acompañante terapéutico, saber confeccionar bien un informe. Porque el informe lo es todo. En el informe nosotros decimos qué es lo que hacemos cotidianamente y por qué lo hacemos. Cada acto del acompañante terapéutico tiene una direccionalidad. A mí me ha pasado muchas veces que los papás se enojaban conmigo y me han echado sucesivas veces porque me veían todo el tiempo viendo televisión con sus hijos. Pero el acto de mirar televisión no es un solo acto, se miran gustos, se miran tiempos, se miran la búsqueda, lo que busca en la televisión. Me ha pasado con un chico que, bueno, no es argentino, los papás estaban acá, y se iba a hacer una operación de reducción, de una cirugía bariátrica. Me llamaron por una cirugía bariátrica, 19 años, pesaba algo de 140 kilos. Y cuando llego me encuentro con que el problema de él no era la cirugía bariátrica, sino que tenía un Tourette. Y que en base al Tourette él comenzó a encerrarse, se terminó encerrando en su pieza. En su pieza terminó viendo todo el día un canal que se llama El Gourmet. Como no bajaba a comer, el papá le puso una cocinita en la pieza para que pueda comer. Como no bajaba a bañarse, le puso un bañito. Entonces terminaba haciéndose un huevo frito a las 4 de la mañana porque veía el canal Encuentro. Y así fue que, digo, su problema no era su gordura, sino básicamente el esconderse. ¿Qué es lo primero que hicimos? ¿Te gusta cocinar? Vayamos a una escuela de cocina. Lo fueron limitando. ¿Perdón? Lo fueron limitando, me parece. Pero se fue limitando, lo que fue limitando, y en esto es necesario hacer hincapié, la limitación no fue una limitación consciente, sino fue de la propia percepción. El nene no puede estar sin comer. Hagámosle algo que él se sienta más cómodo. En esa búsqueda de la comodidad se puede entender como una limitación. El día que decidimos ir a buscar una escuela de cocina, el papá pidió el día en el trabajo y nos quería llevar en el auto. Lo llamé aparte y le digo, no, queremos ir en colectivo. No, ¿cómo mi hijo va en colectivo? Sí, porque no vamos a ir a buscar una escuela de cocina. Quiero ver qué le pasa a él en el afuera. Y llegamos a Plaza Italia, enfrente de Plaza Italia hay un local que se llama Locuras, que vende entradas para los recitales, y había un muñequito japonés que se llama Goku, que ahí aprendí que se llamaba Goku. Y él empezó a reírse porque se parecía a un primo de él. Entramos, lo compró, empezó a investigar. A partir de la investigación que él hizo, se enteró que los miércoles en la República de los Niños se juntaba un grupo de chicos que intercambiaban cómics y muñequitos. Se hizo un grupo grandísimo de eso, y empezaron a ir a la casa. Su cocina se convirtió en una vitrina de los muñequitos que le traía el papá cuando viajaba afuera. Nunca llegamos a la escuela de cocina. Y mientras estuve yo, que fueron 2 años y piquito, él no se operó nunca de la cirugía bariátrica. Y su Tourette no se curó. Uno de los compañeros que iba con él a la Repu y eso, estudiaba a la noche y empezó a ir a la escuela de noche. Tenía una maestra particular que iba a la casa porque no se animaba a ir. Él comenzó a estudiar de noche. Digo, la estructura circular de la familia apuntaba hacia un concepto más elemental, que era lo físico, no menor, por supuesto, pero dejaba de lado algo que se había naturalizado, porque el hijo había nacido con Tourette. Entonces, comenzó como a estructurarse alrededor de la familia, comenzó a generarse lo que se llamó una patología derivada, por lo cual ellos fueron a operar al hijo de una obesidad y no a tratar de que su hijo se integre socialmente a un espacio donde el Tourette no fuese un problema. Elementalmente el acompañante terapéutico es eso, es un canal social, es un articulador social, y sobre todo
es un gran aliado para los equipos interdisciplinarios en estos espacios. Hoy por hoy el acompañamiento terapéutico, a mi modesto modo de ver, esos 3 años les son insuficientes para trabajar en conceptos de la vulnerabilidad, en tanto que la vulnerabilidad es un concepto social y las sociedades se van complejizando. ¿Sí? Es necesario para mí comenzar a articular formaciones específicas para los acompañantes terapéuticos y que el acompañante terapéutico deje de ser una navaja suiza, esa que tiene el cuchillito, el tenedor, la cuchara, y cumplir un montón de acciones porque no termina siendo ni una cosa ni la otra. Es necesaria la especificidad en el trabajo del acompañamiento terapéutico. Por eso es necesario conocer estos espacios que la asociación ofrece y comenzar a integrarse a estos distintos espacios también para brindar una profesión de calidad y que no sea una profesión que puede llevarla a cabo cualquier profesional, sino un especialista, y a su vez también demostrar la efectividad del acompañante terapéutico en 2 cosas elementales, en el concepto social y sobre todo como modelos de prevención. ¿Sí? El acompañante terapéutico, sin quererlo, es un agente de prevención, desde la cotidianeidad, del día a día, del vivir con la persona puede actuar de manera absolutamente preventiva, que también es un valor agregado que ofrece el acompañamiento terapéutico. Por eso es interesante que quienes escuchen sepan que el acompañamiento terapéutico tiene una cobertura social, tiene una cobertura en obras sociales. Solamente IOMA tiene estructurada su cobertura con un valor específico, y las otras obras sociales nada, tienen ahí como, a veces ponen valores como a ellos se les ocurre. Pero nosotros podemos dejar el teléfono de la fundación para asesorarlos con respecto a eso, y también lo elemental del trabajo en la interdisciplina me parece un concepto que hoy tiene que quedar como marcado a fuego y valiosísimo. Bien. Concepto social, ¿y cuál era el otro? Dijo la importancia de articular el acompañamiento. La interdisciplina, necesariamente. Gracias, Vladimiro. No, por favor. Si hay alguna pregunta. ¿Cuánta experiencia? La verdad que es muy, muy bueno. Conceptos muy útiles seguramente para quienes estuvieron participando. Hemos llegado en un momento a ser 66 los que estamos en este chat, así que en esta reunión, así que muy conforme también de la respuesta de esta convocatoria, ¿no? Un comentario así breve, que desde luego va en la línea de lo que vos dijiste, es que cuando se estudia el impacto del estigma y la discriminación asociado a los trastornos mentales severos, una de las frases que claramente se tratan de resaltar es que las personas, por ejemplo, con esquizofrenia, como el paradigma de un trastorno mental severo, sufre más por el estigma de la discriminación que por su propia condición de paciente, ¿no? Así que estamos hablando del autoestigma y del estigma social, ¿no? Y perdón, también muchas veces está asociado también las ideas suicidas con el estigma social, ¿no? A veces son patológicos, pero muchas veces me ha pasado de algunos pacientes que son tratados con ideas suicidas y uno se da cuenta que es lo social lo que lo empuja a esos espacios, ¿no? El acorralamiento. Claro. Bien, bueno, queda abierto, por supuesto, las preguntas. Sí, si me permite, Pedro, ya tenemos Claudia que levantó la mano, pero primero me gustaría si podemos repasar las preguntas que hay en el chat, que hay 3 o 4. Sí, Si te parece, sí, Vladimiro, yo las ahí. leo, y si el que formuló la pregunta quiere abrir micrófono y aclarar algo más, adelante. Tengo la primera consulta de Estela Correa, que quiere saber si el AT debe ser del mismo sexo que el acompañado. ¿Bien? El acompañante terapéutico, en esto también hablo un poco en el libro con el concepto de la máscara. El acompañante terapéutico es una cuestión de vínculo. Y muchas veces la solicitud del acompañante terapéutico también tiene que ver con el espacio hacia donde va a ir.
No se evalúa el sexo del acompañante terapéutico en cuanto a conceptos de saber, sino en cuanto a conceptos de peligrosidad. Muchas veces va a trabajar el acompañante terapéutico con una persona que vive sola, ¿sí? Entonces hay cuestiones que son elementales, o muchas veces el acompañante terapéutico va a trabajar en una escuela y el nene tiene que ir al baño de varones y el acompañante tiene que acompañarle, no puede entrar al baño, bueno, cuestiones que tienen que ver por fuera de la profesión. Elementalmente el acompañante terapéutico no tiene sexo, no es un pato bica que tiene que hacer fuerza. No pasa. Está claro. Gracias, Está Vladimir. muy bien. Está muy bien. ¿Seguís vos, Daniel, Sí, haciendo la sigo yo, pregunta? si te parece. Estela, ¿está ok? Si tenés alguna otra consulta, adelante, levanta la mano. Gustavo González pregunta, si el acompañante trabaja... no, me dieron un comentario de Firma. que no se puede Firma. suplantar con un psicólogo la T, no es un psicólogo, está clarísimo. No, absolutamente no, definitivamente. Y Georgina Fernández pregunta, ¿qué es la supervisión? No le queda claro cuando explicaste ese concepto. Hay durante mucho tiempo, me voy a explayar un poquito en esto porque es importantísimo. Yo les conté que el acompañante terapéutico, el acompañamiento terapéutico era llevado a cabo por otros profesionales, donde en esa profesión supervisar o analizarse son cuestiones corrientes y comunes, casi elementales. No se piensa una profesión sin la supervisión. Entonces no se habló nunca de la supervisión del acompañamiento terapéutico. Yo he escrito algunas veces que hay dos tipos de supervisión. Una es la supervisión clínica, que tiene que ver el trabajo que nosotros hacemos con el equipo interdisciplinario, y otra es la supervisión personal, que no es un acto no es supervisar con alguien que sabe más, no es un acto de saber más, sino de saber. La supervisión lo que actúa es la circulación de la palabra, sentarnos, los ateneos son un muy buen espacio de supervisión, presentar un caso a un grupo de acompañantes terapéuticos. Había un filósofo, Schopenhauer, que decía que el real aprendizaje no se daba cuando se daba la lesión, sino cuando se respondía a las preguntas. Y es en la repregunta donde nos obligaban a pensar la lesión por segunda vez, es donde se aprendía más. La supervisión es básicamente esto, contar qué es lo que nos pasa en el acompañamiento terapéutico y que un acompañante terapéutico a partir de preguntas vaya destrabando esa idea que a vos te llevó a supervisar. No diciendo qué es lo que tenés que hacer, sino preguntando. Muchas veces el por qué es un disparador fundamental en la supervisión, ¿sí? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Por qué si en este acompañado fue efectivo, por qué crees que en este no lo es? ¿Sí? En definitiva, la supervisión es la circulación de la palabra. Yo siempre digo a mis alumnos, nos juntamos los miércoles a comer pizza, me toca a mí hoy hablar de mi caso y circula la palabra, y en esa circulación de la palabra hay como una liviandad, digamos, en lo que hablamos, que nos vamos apropiando muchas veces. Cuando entramos a un caso, me explayo un poquito más, Daniel, ya. Cuando entramos a un acompañamiento, entramos como una especie de espiral, donde sabemos dónde partimos, pero no sabemos dónde estamos. La supervisión es como si fuese el vuelo de un pájaro que vemos desde arriba en qué lugar de esa espiral estamos. Muchas veces llegan acompañantes terapéuticos a supervisión porque no saben cómo dejar el caso. No saben cómo irse. Ser un buen acompañante terapéutico no es sostener el acompañamiento, sino saber irse. Porque el vínculo que se genera, no se genera con Vladimiro, sino con el acompañante terapéutico. Esto que yo digo del vínculo, que es la construcción de una máscara, ¿y por qué pensé en una máscara? Yo colecciono máscaras y me trajo el concepto del encuadre, tiempo y espacio, como un concepto de un rito, un ritual, que se lleva en el mismo lugar, el mismo tiempo. Y muchas veces los conceptos chamánicos, quien lleva la máscara es quien lleva a cabo ese ritual. Entonces, el vínculo es la construcción de esa máscara que le permite al acompañante terapéutico llevar a cabo ese ritual. ¿Y por qué una máscara? Porque yo una máscara me la puedo sacar, la dejo sobre la mesa, puede venir otro, ponerse esa máscara y lleva a cabo el ritual. No es esconder la identidad de quien porta la máscara, sino darle una identidad. Yo siempre me acuerdo que en mi pueblo pasaron como 4 o 5 curas, donde era el cura del pueblo, casi ni tenían nombre, pero quien en el momento de dar la misa tenía una sotana era quien llevaba a cabo ese ritual. ¿Sí? Entonces el acompañamiento terapéutico es eso, es la construcción de un vínculo que nos permite hacer. Si no supervisamos, podemos estar un tiempo inmemorables en un acompañamiento terapéutico, la máscara se destruye, se chorrea toda, y no hay ni rito, ni máscara, ni nada, porque no hay dirección.
Entonces, básicamente la supervisión, espero haber podido contestar un poco esto. Está bueno, sí, Es sí, sí. fundamental la supervisión. Bárbaro. Antes de terminar, Vladimiro, nos vas a contar de qué pueblo sos. Sí, claro, de Dudignac. Dudignac, partido 9 de julio. ¿Dónde? Dudignac. Bien, Partido 9 de julio. gracias. Sigo. Bien, Georgina había preguntado lo de la supervisión. Entonces, Karina Mantini pregunta, ¿el AT debe ser solicitado por el psicólogo o psiquiatra? ¿Siempre deben tener un AT o solo si lo solicitan? Está hablando de los pacientes, ¿no? A ver, IOMA se llama Instituto Obra Médico Asistencial, el cual sostiene un modelo médico hegemónico en el cual todos tenemos que ser recetados como un medicamento. Entonces, para las obras sociales, sobre todo porque la ley de obras sociales de la Nación lo exige, tenemos que ser derivados por un profesional. Tenemos que ser prescriptos por un profesional. Indicados. Exactamente. Bien. Un medicamento. O sea, el camino sería profesional y ahí que se solicite el AT. El profesional es en la historia clínica, en la historia clínica refuerza conceptos elementales de lo social ahora generalmente los médicos lo que dicen se recomienda la incorporación de un acompañante terapéutico. Bien, gracias. Sigo. Florencia pregunta, ¿cómo hacer en el caso de que el equipo no responda? Sí, que no lo soliciten y que la familia crea que es conveniente o el paciente crea que es conveniente incorporar. Si me permite, doctor, creo que la pregunta de Florencia tiene, hay veces que existe un equipo pero no le dan bolilla al acompañante. Me parece que viene más por ahí. ¿Está Florencia por ahí? Florencia, ¿estás en la sala? ¿Querés explicar? Hola. Sí. Sí, esa era mi pregunta. O sea, si hay un equipo y yo insisto, pero ese equipo no responde, ¿qué hacer en ese caso? O sea, ¿cómo actuar yo como acompañante cuando el equipo como que no responde o no responde mi llamado, no quiere juntarse? Es casi la historia de mi vida esa, pero he buscado Bienvenida, Florencia. algunos recursos que son valiosos. Nadie firma nada sin antes leerlo. Entonces vos llevás el informe por duplicado y le decís al doctor o al psicólogo que te tiene que firmar la copia. Entonces, obligadamente va a leer lo que vos haces y un día algo que vos hagas a ese médico o a ese psicólogo le va a gustar y te va a llamar, indefectiblemente. Porque la lectura, sobre todo a los legos, a quienes nos gusta lo que hacemos, y vamos leyendo y nos atrapa algo, quedamos preñados en eso. A mí me ha pasado un montón de veces y después fueron los médicos que más veces me han convocado después porque les resultó maravilloso el trabajo del acompañante terapéutico porque le mostrás otra cara. Por eso es valioso, valiosísimo, saber confeccionar un informe, saber contar, que no es fácil saber contar lo que se hace en la cotidianidad. Entonces, Florencia, por ahí es un buen recurso ese que yo encontré, el hecho de llevar informes que te lo firmen por duplicado, y la firma, casi nunca nadie te lee cosas, si nadie te firma nada, hay que leerlo. Un comentario. Sí, doy fe de lo que dice Vladimiro con respecto a la importancia de los informes, ¿no? Porque verdaderamente en algunos casos cuando asistía y tenía personas con esquizofrenia que tenían su AT, el envío de los informes, además me servía a mí muchísimo para conocer algunas cuestiones centrales, ¿no? Del problema psicosocial de la persona, que por supuesto, por la visión y por el tipo de intervención que hacía, no tenía opción de conocerlo, ¿no? Pero además te atrae, te entusiasma el hecho de ver informes bien completos con una redacción, con un contenido que el médico y el psicólogo habitualmente no están acostumbrados a leer, pero que son terriblemente complementarios, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que saber acompañamiento terapéutico es saber explicar en la cena de Navidad qué es lo que está haciendo y que el tío lo entienda, y que el otro día tengamos que reunirnos con el médico y que el médico entienda qué es lo que hago y después reunirme con la familia y que la familia entienda lo que hago y después reunirme con la persona que va a acompañar, esa persona entienda qué es lo que voy a hacer. En esa variedad de interlocuciones es donde se demuestra realmente el saber del acompañante terapéutico, ¿no? Cómo contar qué es lo que se hace. Gracias, Vladimiro.
No, por favor. Pregunta Claudia Martínez, y que también levantó la mano, así que leo la pregunta y después, Claudia, si querés aclarar algo más o si tenés otra consulta. Dice, ¿el AT puede manejar la plata del acompañado? ¿No desvirtúa el vínculo? Hay veces, por ejemplo, Curaduría Oficial de Alienados acá en La Plata, nosotros ingresamos hace mucho tiempo ahí y trabajamos en Melchor Romero el manejo del dinero. Muchas veces, un concepto elemental de lo social es saber manejar el dinero. Entonces, saber manejar implica que maneje el dinero y que el manejo de ese dinero tenga una direccionalidad, ¿sí? No que el acompañante terapéutico le compre las cosas, porque muchas veces pasa eso. Si pasás por la farmacia, no me traes los medicamentos y terminamos siendo el chepibe, o nos llevamos el dinero a casa para que él no lo malgaste. No, esas cosas no, pero sí cuando la demanda tiene que ver con un concepto social del manejo del dinero, es fundamental que sí, que el acompañante terapéutico lo maneje. Está clarísimo. Claudia, ¿querés hacer alguna otra consulta? ¿O estamos ok? Era esta nomás. Hola, perdón, no encontraba el botoncito. Claro. Sí, bueno, yo soy madre de bueno, mi hijo tiene esquizofrenia, hace poco se fue a vivir solo. Uh-huh. Y una de las cuestiones es que justamente es el tema del dinero. Lo primero que mi hijo, bueno, maneja dinero cuando hace algunos que otros negocios chiquitos, por ejemplo, maneja dinero. Ahora, digamos que justo se recibió una herencia, el AT considera que él no está en condiciones de manejar el dinero, entonces, bueno, yo le mando, por ejemplo, la plata a él, porque, bueno, hace poco vive solo, decía, y entonces, ¿qué es lo que hace el AT? El AT le va a comprar las cosas, la mercadería y se la lleva a la casa. Entonces, mi hijo, ¿qué es lo que me dice a mí? O sea, ¿cuánto le mandaste al AT? Yo necesito salir a comprar, a él le gusta ir a comprar al súper. Y justamente esta semana fue una pequeña como discusión con el AT, porque él me dice que, bueno, que no le diga a mi hijo cuánto le mando yo de plata, ni que sepa porque es peligroso, que si él agarra plata va a hacer cualquier cosa. Y yo estoy en el medio porque, bueno, mi hijo, digamos, se maneja bien con la plata y a veces no se maneja tan bien porque la malgasta. Pero bueno, de última, si la malgasta es una plata que la pierdo yo. Lo que yo le decía a la T, por ejemplo, y quería consultar con ustedes si está bien, si estaría bien, es, por ejemplo, yo mandarle una cantidad de plata para la semana a mi hijo y que la T, digamos, acompañe en lo que él, cómo se maneja, cómo compra y demás, como para que él también salga, porque si no tiene que estar encerrado donde vive, esperando que la T le lleve la carne, todo, y a mí no me parece. Me parece como que está muy limitándolo mucho. Digo yo, no sé. Hay una realidad que es fundamental. El acompañante terapéutico no va a hacer nada que la persona que acompañamos con el tiempo no pueda hacer por sí sola. Sí. No va a ser un complemento de aquello que no puede hacer. Si el concepto del dinero termina, a ver, no voy a hacer una supervisión del trabajo de un colega, pero digo, si el concepto del dinero termina siendo una realidad y hasta casi problemática, el trabajo interdisciplinario tiene que ver con qué nivel de concepción del manejo del dinero tiene tu hijo para que en el futuro pueda trabajar sobre esa cuestión real e inmediata. ¿Me explico lo que digo? Ahora, que el acompañante terapéutico sea un intermediador entre el dinero que vos le envías y tu hijo, lo que hace básicamente a veces es debilitar un poco también el vínculo. ¿Sí? Hablando un poco de lo que vos decís, la realidad que claro, no tiene... porque, por ejemplo, mi hijo me dice, bueno, yo le mando, por ejemplo, no sé, 100.000 pesos para que tenga. Y después, bueno, mi hijo me dice, o sea, tengo hambre, mándame plata. Y entonces le digo, habla con con el AT, con César, le digo, y pedile a él. Lo que pasa es que él me dice que no tiene plata. Entonces yo tengo que hablar con él y le digo, mira, fíjate, o sea, si no comió, si no tiene, mándale algo. O sea, estoy yo en el medio, pero me parece que es algo que no corresponde porque por ahí mi hijo también me dice, yo no sé cuánto tiene él, yo no sé cuánto puedo disponer yo, y él lo que me pide es transparencia, o sea, que me le diga yo cuánto le mandé a la T para que él sepa cómo administrarse o qué comprar, y el AT me dice que no le diga nada, porque si yo le digo cuánto le mando, él va a pedir todo y bueno, como que no lo podría controlar, una cosa así. Esto es muy reciente, pero me está ocasionando muchos problemas
No, bueno, Y yo creo que el vínculo se puede, conmigo como que se está un poco deteriorando con el AT, digamos, y con mi hijo, bueno, hay muchas dudas. y el Como un equipo, teléfono de compuesto, digamos. y el equipo que Claro. dice al respecto, Claudia. No, o sea, inclusive eso, hace poquito él tuvo el turno con la psiquiatra y, por ejemplo, no me comenta qué pasó, qué le dijo, es como que me tiene muy al margen, digamos, de todo, y me dice, bueno, que yo no tendría que intervenir porque, bueno, tengo que descansar. Como mi hijo no quiere tener mucho vínculo conmigo porque en realidad él se ve grande y quiere independizarse, que está bien, pero bueno, yo estoy atrás siempre, o sea, yo soy la que hago, digamos, el trabajo de atrás, Para, pero... para el manejo del dinero siempre son unas buenas alternativas los monederos electrónicos, o el Mercado Pago, VIP, o esas cosas, porque uno deposita y puede ir controlando los gastos, y vos podés poner tu correo electrónico para que te llegue a vos qué es lo que gasta y la transferencia que se hace en el momento. Entonces, Sí, muchas veces hicimos así. digo, es una forma que él sepa cuánto dinero tiene, pero vos podés limitar ese dinero hasta de gastos diarios. Esa cuestión. Sí, eso Es me una, parecía a mí. es una buena forma. O sea, digamos, en este sentido, sería, hasta yo pienso, mejor para el AT desvincularlo del tema dinero. No sé si desvincularlo, por ahí vincularlo desde otro lugar, me parece a mí. Yo no, insisto con esto, no voy a hacer una supervisión de algo que no conozco en demasía, pero a ver, si el dinero es un problema, hay que trabajar ese problema para que se siga con la prestación. Bien. Entonces, bueno, sería una buena opción plantearle esto de la billetera, que que se maneje él y yo lo pueda controlar de alguna manera. Un recurso, un recurso. Bien, Gracias. muchas Seguimos. gracias. Jimena, ¿querés contestar algo a este tema o para después? No, quería contestarle sobre este tema. Dale. Por ahí intentar, digamos, dar un dinero base. Sí. Yo particularmente hace tiempo que le hago una cuestión semanal, y también algo de lo que hablaba Daniel de billeteras virtuales, y eso ayuda mucho. Y no tener nosotros que estar dando vueltas, digamos, como un comisario respecto al dinero. Ellos saben que hay un monto que pueden disponer por semana, y bueno, lo que pasa es que, bueno, entiendo también que ahí está el tema de lo diario, pero por ahí me parece que en esta cuestión de te llevo las cosas, hay como una comodidad, digamos, de parte de tu hijo, que por ahí tendrían que hablarlo con el tema del equipo tratante para ver si él puede de a poco ir saliendo a buscarlo. Es que justamente mi hijo quiere salir a comprar, ir al súper, comprar las cosas que a él le gustan para comer, pero eso no lo está pudiendo hacer porque el AT no le da la plata, o sea, no le quiere liberar la plata porque dice que va a malgastar, va a malgastar. Entonces yo lo que le proponía es que probemos, que vamos viendo cómo se maneja, porque hoy él es mi único hijo y es el único heredero, digamos, así que en algún momento tiene que caminar, saber caminar y manejar la plata. Entonces, Claro, es que el manejo del dinero también es muy importante para ellos. Entonces, por ahí, poner un tope, digamos que por ahí no sería, digamos, por mes, digamos, sino por una cuestión de menos días, ir viendo, él tiene que salir. Pero bueno, seguimos. Sí. perfecto, muchas gracias. Sí, Claudia, por ahí después da para alguna otra cosa, pero tenemos como 7, 8 Sí. preguntas más. gracias. Pregunta MMS si las carreras de grado relacionadas con la salud, médicos, psiquiatras, psicólogos, incorporan en su formación el conocimiento sobre lo que es un AT y su inclusión dentro del equipo terapéutico. Uno de los grandes problemas es ese, que no hay relación entre carreras. Hay algunas facultades de psicología que han puesto cursos de acompañamiento terapéutico con una mirada absolutamente como orientada. Y sobre todo la gran problemática que subsiste, sobre todo en provincia de Buenos Aires, hay una resolución específica que es la resolución 782/13, que se llama acompañante asistente externo, que tiene que ver con la incorporación de acompañantes terapéuticos en escuelas, donde ingresa una persona con una patología y un acompañante terapéutico al lado, y la maestra no sabe qué hacer con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. Porque la formación docente no articula
con un concepto de acompañamiento terapéutico. Nosotros hemos ofrecido de la Fundación charlas hasta gratuitas en espacios de formación docente, para que la maestra sepa qué hace el otro, y muchas veces también el acompañante terapéutico percibe en el otro una cierta distancia, se alejan y son como dos mundos separados que van rotando alrededor de un niño, que lo que necesita ese niño es atención en él y no en nosotros que van girando. Porque también el acompañante terapéutico se puede acercar con un plan de trabajo, decirle yo voy a trabajar esto con este niño y se solucionarían las cosas. Pero no, la respuesta a esto es no, no existe. No existe y sería valiosísimo poder hacerlo. Lindo punto para trabajar, entonces. Sí, sí, sí. Bien. Gracias, Vladimir. No, por favor. Pregunta María José primero. ¿Qué diferencia hay entre una T y un T ocupacional? Muchas. El terapista ocupacional trabaja sobre el cuerpo de la persona y el acompañante terapéutico trabaja con la persona. Sí, son como muchas, y como trabaja con la persona, el acompañante terapéutico se roza todo el tiempo con un trabajador social, con un terapista ocupacional, pero la acción del acompañante terapéutico es una acción más limitada, digamos, con respecto a determinadas cuestiones limitadas en el tiempo, insisto con esto. Un acompañante terapéutico trabaja sistemáticamente para quedarse sin trabajo, porque ahí está la efectividad del acompañamiento terapéutico. Sí. Quizás después Magdalena pueda hacer algún comentario, precisamente porque ella es TO, ¿no? Ahí está. Muy bien. Terapista ocupacional. Pero bueno, no sé si seguimos mejor primero con las preguntas y después ampliamos y le damos tiempo a Magdalena para que piense una breve respuesta. Bueno, le damos tiempo para que se prepare. Bárbaro. Dale. Pregunta Miriam, si todos los psicólogos trabajan en conjunto con la T. Así es la pregunta. Hola. Hola. ¿Me escucharon? Me parece que no entiende que se trabaja con un equipo interdisciplinario. Vladimiro, ¿estás? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Dale. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ahí bien, perfecto. No sé qué pasó, medio congelado. Es el psicólogo el profesional que más recomienda el acompañamiento terapéutico. Sí, es el psicólogo el que más. Y una rama de la psicología es la que trabaja más con el acompañamiento terapéutico, que son los que manejan terapias cognitivas conductuales o hacen cuestiones como más específicas. Sobre todo, esto es mi caso personal, podemos disentir en esto, pero sobre todo en el campo del autismo, donde las terapias cognitivas conductuales han ganado un terreno fundamental y se basan y se apoyan muchísimo en el acompañante terapéutico para el sostenimiento de ellos. Sí. Bien, gracias. Me pregunta Karina Mantini, ¿pero sí o sí necesitan a T? Así está la pregunta. Karina, ¿estás en la sala? O si la entienden, Vladimir, ¿lo entendés? Dice, ¿pero sí o sí necesitan a T? Y ahí termina la pregunta. Sí, supongo que en todos los casos, ¿no? Obviamente. Ah, si todos los pacientes o todos los familiares sí o sí necesitan a T. No. Bien. El acompañamiento terapéutico básica y elementalmente es un vínculo, no puede ser una cuestión obligatoria. Es una evaluación que hay que hacer y también tiene que ver con un concepto ético profesional. El hecho que nosotros vamos a una entrevista y nos damos cuenta que no es para un acompañante terapéutico, sostener el acompañamiento terapéutico de eso es como una cuestión contra natura y que no se va a dar nunca el vínculo, y el posicionamiento del profesional ahí es casi una cuestión forzosa. No. Bien. Gracias, Vladimir. Pregunta MMS otra vez, dice, ¿el equipo recomienda a una T en particular, según el caso, o una vez indicado sale la familia a conseguirlo? Y en ese caso, ¿dónde conseguimos una T si en nuestra localidad, por ejemplo, no existe una asociación como Atalic o un lugar donde se formen AT? Y eso va con otra pregunta que vi más abajo, que pregunta Mercedes, si hay alguna organización en La Plata para solicitar acompañante terapéutico. A ver, Caminito. normalmente pasan las dos cosas. Hay acompañantes terapéuticos y hay equipos que ofrecen el dispositivo con un acompañante terapéutico incluido. O sea, dentro del dispositivo que ofrece el equipo es la incorporación del acompañante terapéutico dentro del tratamiento.
La mayoría de las veces es la familia quien va al médico y le dice, sería bueno porque conozco una vecina, o en la plaza, o en la asociación hay un chico que está igual que mi hijo, tiene un acompañante y anda re bien, y entonces el médico le hace la transcripción la prescripción del acompañante terapéutico y va a la obra social, y ahí comienza el derrotero de la familia, a entrar en los grupos de Facebook, y sin saber a quién va a contratar, y a veces hay listados en lugares. Es todo un tema. Lo que yo normalmente recomiendo es que vaya a una institución, ¿no? Cuando se pide el acompañamiento terapéutico, ir a una institución, sobre todo instituciones formadoras que tienen como un listado de sus alumnos, y ahí asegurarse de que han por lo menos cumplimentado con la formación elemental y básica del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Pero se dan las dos situaciones. Y la otra pregunta no me acuerdo bien qué era, Daniel. La misma, en La Plata, ¿qué organización puede ser para buscar? La mejor organización de todas es Atalic, pero hay un montón más, ¿no? Hay un montón. ¿Hay más? ¿Hay muchas, sí? Sí, en la ciudad de La Plata hay 8 institutos que dictan la tecnicatura. Bien. Pero nosotros, bueno, la fundación nuestra, de hecho nosotros, aprovecho para comentarles, si me permiten, el 7, 8 y 9 de noviembre vamos a hacer un congreso internacional de acompañamiento terapéutico acá en la ciudad de La Plata, que vendrán colegas de México, Costa Rica, Cuba, Nepal, Bangladesh, y vamos ahí a comenzar a trabajar. Nosotros desde la fundación tenemos como hay tanta cantidad de lugares donde se dicta, no conocemos al profesional. Entonces lo que tenemos es un grupo de WhatsApp donde hay 300 acompañantes terapéuticos y subimos el pedido a ese grupo, y ese grupo quien lo lee le interesa, porque nos ha pasado de recomendar por esta cuestión de la diversidad de la concepción del acompañamiento terapéutico, y después la fundación me recomendó un acompañante y no me sirvió, y quedamos medio pegados. pero Está claro. Bueno, gracias, Leide. Sigo. Alicia y Melissa hacen 2 comentarios respecto del tema que había planteado Claudia. Dice, el AT tiene que darle autonomía a tu hijo en el manejo del dinero, eso opina Alicia. Y Melissa dice, un AT puede ocuparse de hacer las compras para su acompañado. Pienso que en todo caso sería un hacer juntos, hacer las compras juntos y no hacer por él, por el acompañado. Bien, eso opina Melissa para Claudia. Sigo, Ariel Fernando pregunta, ¿cuánto plazo es el recomendable que dura la relación con el AT? Es un vínculo, es como si nosotros nos quedásemos con una chica en un bar y le preguntásemos cuánto tiempo vamos a estar de novio, más o menos es eso. Es un vínculo, y la relación vincular, el acompañamiento terapéutico se va dando, en tanto se va dando el vínculo. Las relaciones vinculares son complejas con unos. Yo siempre recomiendo a mis alumnos que hagan los acompañamientos de a dos acompañantes. Primero por el establecimiento del vínculo, por la cobertura, por el control y por la mirada de dos acompañantes terapéuticos, y porque se ha demostrado que no se establece el mismo vínculo con 2 personas. ¿Sí? Y desde lo profesional también se trabaja mucho con la subjetividad, entonces es muy valioso el trabajar de a 2, es muy valioso. ¿En ese caso se turnan los AT o Sí, van claro. los dos juntos? No, sí, se turnan. Sí. Bien, gracias. Pregunta Eli, y creo que es la última. ¿En Córdoba Capital hay un AT especializado? Si conoces vos, Vladimir, o alguien en la sala. Sí, Córdoba está muy avanzada con respecto al acompañamiento terapéutico. De hecho, estamos esperando que el gobierno de Córdoba oficialice la ley provincial de acompañamiento terapéutico. La Universidad de Córdoba, ahí hay una fundación que se llama Fundación Sístere, que forma desde Córdoba, desde la Facultad de Psicología de Córdoba. No, Córdoba es una de las provincias. De hecho, el primer congreso de acompañamiento terapéutico que se dio en el mundo se dio en 1985 en Córdoba, del cual se dio un libro que se llama La efectividad clínica del acompañamiento terapéutico, que es como un libro que se hizo de ese congreso. No, Córdoba sí. Eli, anota por favor. Me quedan 2 manitos levantadas y terminamos. Buenísimo. Martín González, ¿estás en la sala? Hola, ¿se escucha? Adelante. Sí, acá estamos con mi marido. Nuestro hijo tiene diagnóstico de esquizofrenia y la psicóloga y la psiquiatra nos sugieren acompañante terapéutico. Y él no acepta. Suponemos que se siente invadido, ¿sí? Él es un chico que se desenvuelve para muchas cosas,
para hacer compras, está yendo al gimnasio, está estudiando idiomas, arrancó ahora, ¿cuánto era? 2 meses, 3 meses, de forma virtual. Pero es un chico que le cuesta establecer su rutina, sus hábitos de orden, prefiere estar encerrado en el departamento. Él vive con la hermana en Córdoba. Pero cuesta que tenga una rutina, lo cual le lleva a discusiones y problemas de convivencia con la hermana. Bien. ¿Cómo podemos hacer para ver si lo podemos convencer del acompañante? No, es fundamental que él tenga una entrevista con un acompañante, no con la idea de tener un acompañamiento terapéutico, sino para hacerle todas las preguntas que crea necesario el acompañante y que a partir de eso él pueda evaluar la continuidad. Si dan con un acompañante terapéutico valioso, hasta pueden negociar días y horarios y determinadas estrategias como para que él no sea un peso el acompañamiento terapéutico y que él vea una mejora en eso. Se puede trabajar tranquilamente. ¿Ustedes están en Córdoba capital? Nosotros vivimos en Entre Ríos Entre y Ríos. mis hijos viven en Córdoba capital. Y ahí tiene él su psiquiatra y su psicóloga. Yo, si me permitís, me voy a tomar el atrevimiento de recomendarte esto, que recurras a la Fundación Sistre de mi parte. Yo después, si quieren, les puedo pasar o conozco a ¿Cómo compañeros. es? Ya Sí, subieron el link, ¿eh? Subieron el link. Ah, Bueno, Ya está. pero muy recomendable. Ahí está el licenciado Pablo Dragoto, Laura Frank, han escrito libros, organizan congresos internacionales. Que puedan contactarse con ellos, hacer una videollamada, un llamado telefónico, y que tu hijo ante la negación pueda estar ahí como para sacarse las dudas y que él conozca, porque muchas veces la negación es por el desconocimiento. La negación queda pegado a me ponen un acompañante terapéutico porque estoy enfermo. Y por ahí modificando un poco esa estructura del pensamiento vas a ver que podía aceptar, o si no acepta ya es una decisión de él, pero con más información. Conociendo. Exactamente, Claro. exactamente. Bueno, muchas gracias. No, Gracias. por favor. Bueno, me queda Arsenio, que tiene manito levantada, y después vamos con Magdalena, si nos cuenta qué es lo que hace un terapista ocupacional. Arsenio. Bueno, ante todo, muchas gracias. Vladimiro, excelente, la verdad que muy, muy contento, me gustó un montón. Y me quedo con lo que dijo ahí recién, que el ATP trabaja para que no se quede sin trabajo él. O sea, constantemente una usina de ideas, ¿o no? Sí, hay un psicólogo argentino que está en España, que trabaja mucho con lo que es con la Escuela de Moreno, con teatro espontáneo y teatro para supervisar, que él dice que la T, todas las mañanas cuando se levanta, la primera pregunta que se hace es: ¿y ahora de qué me disfrazo? Es como una construcción continua de modificar ideas de acuerdo a cada una. Porque vos no existe el manual del acompañante terapéutico. Porque trabajamos con personas. Cada persona es una historia y estamos atravesados por personas. Así que básicamente tiene que ver con eso, señor. Bueno, muchas gracias, Vladimiro. Gracias, un éxito, muy, muy lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cerramos entonces, si les parece, le damos la palabra a Magdalena. Adelante. Bueno, hola a todos. Bueno, y gracias por la pregunta también, que a veces estas cosas también pasan. Muchas veces me ha pasado que me digan, sos AT, sos TO, ¿qué es las diferencias? ¿No? Muchas veces me ha pasado que me derivan casos y buscando AT, y bueno, terminamos trabajando desde TO. La terapia ocupacional tiene más de 100 años. Es una disciplina que surgió también un poco con esto de abrir los manicomios, ¿no? En Philippe Pinel hace muchos años. Se ha volcado mucho más al área más, por eso decíamos, bueno, más el cuerpo, ¿no? Está el área más de rehabilitación, pero bueno, hay muchos terapistas ocupacionales, bueno, trabajando mucho en niñez, pero bueno, es una disciplina como todas las disciplinas que se han ido especializando en distintas áreas. En mi caso me convoca la salud mental. Y más que nada lo que apuntamos, por eso uno también ha visto surgir mucho el trabajo de la T, y yo he trabajado muchas veces supervisando también a T y trabajando en conjunto, y me sigue pasando, en esto de aportar a la participación social, ¿no? Y como la misma definición de la profesión es la ocupación, o sea, que la persona, más allá de un diagnóstico, pueda tener una funcionalidad en su vida, ¿no? Y desde la ocupación, que nosotros partimos de que la ocupación es una actividad significativa y con propósito.
esa es ocupación para nosotros. Y trabajamos y desarrollamos la ciencia de la ocupación. Y bueno, ¿qué es para esta persona? A mí me ha tocado trabajar muchos años en clínica y que en esto, bueno, no, esto de trabajar en lugares cerrados y a veces esto de la T que te permite la apertura en la comunidad, si bien, bueno, he trabajado muchas veces también psiquiatras que me han derivado pacientes porque no pueden salir de la cama el paciente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer esta apertura hacia el afuera, ¿no? Y a veces en esto también el acompañamiento con AT, que en esto acompaña, ¿no? Y está bueno, y en este trabajo interdisciplinario, pero muchas veces me ha pasado en clínica de cómo motivar al paciente, ¿no? Vos te vas a ir de alta y bueno, en esto muchas veces de estimular quién sos, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que te define? Y muchas veces en estos diagnósticos es tan difícil por estas rupturas que se da por una descompensación, entonces en esto de volcarse a, bueno, ¿quién eras o quién te gustaría ser? Que quizás no eras la misma persona de antes de tener esta situación, esta crisis en la vida, esta disrupción, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién querés ser? ¿Qué podés ser? ¿Cómo proyectar objetivos a futuro también que sean significativos para la persona, el para qué, ¿no? Entonces, en eso el trabajo en conjunto, y es muy necesario también el trabajo con la familia, en esto del acompañamiento, ¿no? Y que no pierdan también estas esperanzas y cómo colaborar, y en esto que hablaban tanto de la asistencia, ¿no? Hasta qué punto la persona puede, hasta qué punto no puede, hasta qué punto le dejo que maneje el dinero porque es un adulto, como me ha dicho muchas veces, bueno, pero él es grande. Sí, está bien, pero en esto vamos gradualmente, en esto trabajamos mucho los TEO, en cómo ir adaptando y graduando progresivamente hacia el logro de la persona, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus limitaciones también, el diagnóstico también nos encuadra en las posibilidades de la persona, bueno, hacia dónde podemos y hasta dónde, ¿no? Y me parece que eso con el trabajo con la familia, aún en adultos, también es súper importante.